Siguen creciendo los escándalos vinculados a los ya numerosos casos de corrupción de fundaciones y también de distintas áreas del Estado, lo que ha generado una investigación profunda que está cada vez tocando a más figuras de la izquierda y la derecha. Han empezado a aparecer ahora más fundaciones vinculadas al gobierno también de Piñera, a la vez que al gobierno actual, y ha llegado a tal punto que incluso está tocando al presidente Boric personalmente, y ha salido incluso a defenderlo Camila Vallejo y a tratar de decir de que no hay que meter a todos en el mismo saco en el Estado, no investiguen. Eso al mismo tiempo que algunas de las fundaciones que están empezando a ser investigadas, curiosamente al mismo tiempo que empezaron a ser investigadas, sufrieron robos en sus sedes, robos donde no se llevaron las impresoras, distintas cosas, y no sería raro que justo la documentación importante se la robaron. Rarísimo, ¿no? Todo eso lo vemos a continuación. Ya llevamos un par de semanas con el escándalo de las fundaciones y la masiva corrupción que se ha descubierto a lo largo del Estado con gastos millonarios. Ha sido realmente una brutalidad, con montos altísimos de dinero que han ido desapareciendo o se han traspasado a dedo a grupos políticos. Tanto así que se ha observado incluso que gran mayoría de esos dineros son, además de cuestionados, hechos a dedo, porque las de la mitad de las fundaciones cuestionadas ni siquiera tenían giro tributario para los convenios. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple. Si tú te quieren contratar a tu empresa o tu fundación para algo de construcción, tiene que tener un enfoque, un giro, o sea, tiene que estar dedicada a la construcción. Pero aquí no pasó con eso, más allá de la mitad de las fundaciones, lo que es ilegal, pero igual lo hicieron a dedo, todo de familiares o de miembros de partido político. Y por eso tenemos casos como que a cosas de transporte contrataron a una fundación que se encargaba de temas animalistas. Nada que ver, pero lo hicieron así, a dedo, ¿no? Y en donde ya se ve más de 12.000 millones de pesos que al menos fueron dados a dedo de manera bastante ilegal, ¿no? Y ante todo eso, había un nivel de descoordinación enorme y eventualmente de confesiones no forzadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Boric, ante el cuestionamiento de este escándalo, reconoció que ellos habían conocido cerca de 10 días antes de que estallara el escándalo, entre 10 días y 7 días antes, sobre esto. Y lo dijo él en público. Pero ¿qué pasa ante esto? Que se da en un contexto en que tuvieron que decir esto porque el senador Latorre de Revolución Democrática los lanzó al agua al confesar sobre estos casos que ellos sabían de antes. Eso molestó mucho al gobierno porque involucró al mismo Boric, que se había tratado de mantener alejado de esto, y a Miguel Crispi, que también es muy cercano al presidente y también con cargos públicos importantes. Y llegó incluso en su momento en que trataban de culpar todo en el gobierno de Piñera diciendo que todo había comenzado ahí y ellos eran unos santos, aunque después el mismo ministro Montes que hizo esa acusación para tratar de salvar al gobierno reconoció que realmente fue mentira y se equivocó, que se equivocó, estuvo mintiendo descaradamente. Eso no quita que en el gobierno de Piñera también haya habido estos abusos, porque se están investigando ahora como un intento de empate, pero investigar está bien y caiga quien caiga del sector que sea, eso es bueno, a fundaciones de la derecha donde también se está descubriendo traspasos millonarios de dinero durante el gobierno de Piñera. Entonces esto es transversal, ¿no? Lo tratan de hacer para empatar e incluso lo dicen así. Cuando han cuestionado a figuras como Ibáñez, que es del Frente Amplio, sobre estos temas, ahora ya no están diciendo como que ellos sean mejores, sino que, bueno, los otros igual son corruptos. Estas prácticas que uno esperaba que no existieran, desde tu punto de vista, los ponen en una posición que les permite seguir siendo creíbles para la sociedad y para la ciudadanía que les dio los votos para hacer gobierno? Te hago una pregunta. ¿Qué político hoy es creíble para la ciudadanía? Notable, ¿no? Notable. ¿Cómo cambian los discursos? De bueno, ¿quién confía en un político? Entonces ya pasaron a decir nosotros somos mejores. Bueno, ellos igual son igual de malos. Realmente impresionante, ¿no? Es como una justificación de los abusos que hacen. Pero en medio de todo eso, recordemos que mencionamos que Boric había dicho que habían conocido de esto antes. Y eso sería gravísimo, porque, con sus mismas palabras, él habría dicho que esto lo sabían antes de que lo publicara la prensa y no hicieron nada. O sea, complicidad, encubrimiento. Y llegó a tal punto que tuvo que salir Camila Vallejo, vocera de gobierno, militante del Partido Comunista, a tratar de justificar esto con una serie de malabarismos mentales, tratando de tomar las palabras exactas de Boric y decir que en realidad él no se refería a sí mismo, sino al gobierno, que el gobierno sabía, pero eso no lo incluye a él. Puro malabarismo mental. Veamos las declaraciones.
Pero yo creo que es importante fijarse también en la pregunta que le hace la periodista al presidente. La periodista no le pregunta cuándo fue la moneda que se enteró, sino que el gobierno. El gobierno son todas las autoridades de gobierno. Entiendo la confusión que se pueda generar. Pero él dice nosotros. Sí, el gobierno. La pregunta es, ¿el gobierno cuándo se entera? Bueno, el gobierno, nosotros, nos llega primero un oficio, ¿no? ¿Y nadie del gobierno le dijo a él? No, es obvio que el presidente no se entera el mismo día que entra un oficio de fiscalización en una región. Eso es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo, de una institución. Y efectivamente, al gobierno le llega un oficio, al Ceremi, de gobierno de la región, un oficio. Antes incluso había llegado estas denuncias de los funcionarios y funcionarias. Para que quede claro, ministra, porque entiendo que tiene muchas actividades hoy día, pero ¿el presidente sabía o no? ¿Y cuándo se enteró específicamente el presidente Gabriel Boric? Eso. Como le digo, es lo que hemos señalado, el presidente junto con los ministros se enteran el día en que toman las acciones, ¿no? Y eso no sé la hora exacta de la publicación del medio, pero hubo mucho titular, pero no es lo que dijo el presidente. Insisto, al presidente se le pregunta por cuándo el gobierno toma conocimiento, no la moneda, no él en particular. Suena bastante como un malabarismo mental, o sea, miren esas declaraciones tratando de justificar es que la palabra exacta y la pregunta de la periodista, es evidente que Boric habló de eso, se le escapó que ellos sabían de antes y ahora está Camila Vallejo como siempre tratando de inventar cosas para poder salvar al presidente, como tratar de dejarlo aparte. Imagínense, tuviéramos esas comisiones contra la desinformación, esas leyes de medio y todo, controlar las noticias falsas, discursos de odio, cualquier cuestionamiento al gobierno como esto se tiraría para abajo, diría, no, eso es falso, no se habla más. ¿Qué corrupción del gobierno? Falso, no se habla. No, que Boric se le escapó esto, no, en realidad él quería decir otra cosa. Pero si él dijo otra cosa, no, él dijo otra cosa. Es falso si dices otra cosa. Súper autoritario. Menos mal no se han aprobado ese tipo de normativa. Y a pesar de todo esto, que uno diría, tal vez el escándalo llegó a su punto más alto, no. Siguen saliendo más fundaciones, siguen saliendo más casos de corrupción, siguen saliendo más abusos. Esto realmente es un caso gravísimo de corrupción a nivel nacional, que insisto, como lo hemos mencionado en los últimos días, es el más grande en décadas. Tanto así que además de las investigaciones que se están haciendo las fundaciones vinculadas a la derecha y al gobierno de Piñera, donde también se han detectado cosas raras, han salido nuevas situaciones irregulares cerca de la Araucanía, asociadas a gobierno regional y entrega de dineros a fundaciones, siendo la Araucanía una zona donde principalmente la derecha tiene el elemento principal. También en Temuco se determinó que había entregas importantes a fundaciones como Urbanismo Social, vinculada al Frente Amplio, y tratan de no hablar tanto con la prensa por eso. Y justo en medio de todo eso, a una de las ONG, que es Red Cultivarte, que la estaban empezando a investigar por estos traspasos de dinero y la estaban acusando de corrupción, justo, al tiempo que empezaron a hacer eso, fueron y les robaron la oficina. Qué raro. Ahora ahí pueden ver la foto del lugar robado. Curiosamente, no se llevaron las impresoras, no se llevaron muchas cosas, lo dejaron todo ahí. Pero entraron a robar. ¿Qué se habrán llevado? Ahí incluso se ve una impresora en la imagen. Uno piensa que cuando entran a robar se llevan las cosas más valiosas, impresoras, computadores, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué se llevaron? No vaya a ser que justo cuando los estaban investigando entraron a robar la oficina donde estaban todas las cosas y justo desaparecieron todas las cosas que podían incriminarlo. Justo, por supuesto, puras coincidencias. No vayamos a pensar mal que en medio de un caso de corrupción con dineros millonarios, a los que están investigando justo les robaron todas las cosas donde estaban las pruebas. No vayamos a pensar mal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque están empezando a ocurrir cosas bien sospechosas y hay un nivel de desorden en el gobierno y las fundaciones afiliadas de este caso que crece y crece, que está llevando a que tomen posiciones bien particulares varios de ellos, ¿no? ¿Y qué está haciendo la derecha? Bueno, ya hemos visto que han estado un poco pasivos. Se puede tal vez entender tomando en cuenta que ahora les están investigando sus fundaciones vinculadas a ellos y sus partidos políticos, como también a muchos de ellos que son familiares, etc. Pero lo que está anunciando ahora la derecha, y en particular la UDI, es algo que es novedoso, que además de pedir la salida de Giorgio Jackson, que lo han pedido junto también a la salida del ministro Montes, anunciaron que, más allá de palabras, que si no sale Jackson, van a rechazar las partidas de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el año 2024. ¿Qué significa eso? Que si Giorgio Jackson no sale de su ministerio, le van a cortar la aprobación de su financiamiento y se queda en cero el dinero del Ministerio de Desarrollo Social. Maravilloso. Eso deberían hacerlo igual. Hay tanto ministerio que no sirve para absolutamente nada. Y está ahí, lleno de funcionarios estatales, de cargos públicos, de amiguismo, y uno quien sabe lo que hace, te hace una serie de discursos bonitos para justificar lo que se gasta en su plata y al final no sirve para nada.
todo eso financiado a costa nuestra, con nuestros impuestos, y deberían cortarle desde siempre, todos los años, a todos los ministerios sus fondos. Sería lo ideal. Ahora se atreven solo por este escándalo que se está dando, pero me parece bien, porque si no los logran sacar con acusación constitucional o no renuncian, córtenle todos los fondos, a todos los ministerios necesarios. No les aprueben ni un solo presupuesto. Sería lo ideal. En el Congreso probablemente si la derecha se pone de acuerdo y con alguno que otro de centro izquierda, tienen los votos para eso. Si van a atrever todos a hacerlo, no lo sabemos. Pero de todas maneras es una propuesta interesante. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece cómo este escándalo sigue creciendo y los malabarismos mentales que se están usando para defender a Boric y lo que es su evidente complicidad? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Francisca Yansón y Sebastián Calderón, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.